Luz María Durán, bienvenida. Hay un proyecto de conducta antisocial a partir del autocontrol y la influencia de los amigos. Qué interesante la Universidad de Sonora avanzando con esto. Qué gusto que tenga estos proyectos y pues esta sección sigue por la importancia y todos los proyectos que trae el doctor Enrique Velázquez, el maestro Felipe Medina y todos ellos. ¿De qué se trata, doctora? Bueno, es una tesis de doctorado que fue premiada por el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el INEGI. Entonces, esta convocatoria que se emite por parte de estos organismos, pues me dio el reconocimiento internacional de mejor tesis sobre estos temas que están manejando estas oficinas. Entonces, pues primero, pues muy orgullosa y muy satisfecha de haber obtenido el premio. Y efectivamente, la Universidad de Sonora, pues estamos trabajando estos temas desde hace unos años, y la idea, bueno, es cómo desarrollar propuestas que puedan hacerse para la intervención, para la prevención sobre la conducta antisocial. Y lo que creo que es valioso también aquí es que, bueno, el hecho de enfocarlo desde una perspectiva criminológica, sí, y con nuevos enfoques en el sentido de que la conducta antisocial es un continuum, es decir, no es algo que aparece en el momento de la adolescencia, ¿no? O de la etapa adulta de las personas, sino que es un proceso que se va dando desde etapas tempranas del desarrollo de la personalidad, de la infancia, en la adolescencia, y que además eso tiene mucho que ver con el proceso de desarrollo o ciclo vital de las personas. Y entonces, la idea fue hacer una investigación en el estado, en 4 municipios, en Palma, Hermosillo, Caborca, Guatabampo, y relacionarlo principalmente con 2 factores. Generalmente cuando hablamos de criminalidad hablamos así como de la criminalidad y la problemática social, y entonces como que se queda un poco en el limbo decir, bueno, pues es que la problemática social es todo. Y efectivamente son cosas que están relacionadas y que tienen que ver, pero cuando tú el análisis lo llevas hacia un contexto más inmediato de la antisocialidad, te encuentras que hay variables que tienen un mayor efectos sobre este tipo de comportamientos. Y yo creo que es ahí donde hay que concentrar los estudios, la investigación, la atención y la prevención. En este caso fueron 2 variables, en el análisis estadístico son 2 variables que explican el 60% de los casos. Entonces es un porcentaje alto de explicación, de identificación de la conducta criminal a partir de 2 factores. Y estos 2 factores son el autocontrol, ¿no? En este caso de los adolescentes, y la influencia de los amigos. Entonces, en ese sentido, creo que es valioso porque nos permite identificar qué es lo que está sucediendo en contextos más inmediatos, no dejar una explicación a nivel macro, sino que ir más a el micro contexto la profundidad del entorno. Así es, del entorno. ¿Cuándo inicia el proyecto? ¿Ya está ahorita? El proyecto ya se concluyó, ya se terminó. ¿Y ya tenemos los resultados? Ya tenemos resultados y bueno, ya está por publicarse recientemente. Sí, bueno, lo que se encontró es que hay a partir del cambio bueno, te digo, primero el más importante es la correlación fuerte que muestran estos 2 variables, y la otra es que a partir de esta encuesta, que es el autoinforme, que es una encuesta que se aplica en otros países de manera periódica y permite medir y ir comparando con años anteriores cómo se va moviendo esta problemática. Nosotros en México no tenemos, y en muchos países de Latinoamérica no tenemos este tipo de encuestas. Entonces, esta es una encuesta ya probada, ya validada, que se aplica de manera periódica, y están viendo cómo es que se va dando el movimiento, cómo se va transformando la antisocialidad. Y a diferencia de las estadísticas oficiales, que las estadísticas oficiales son aquellos datos que nos proporcionan las instituciones de justicia y que son valiosas también, pero que no nos llevan a poder comprender o poder interpretar qué es lo que está pasando. Cuando tú aplicas un instrumento como el autocontrol,
que es un instrumento que los chicos declaran de manera anónima una serie de información que tiene que ver con la familia, con los amigos, con la escuela, con el barrio, con el contexto y las conductas antisociales. Entonces es un instrumento muy valioso que sería que retomarlo es una manera fácil de retomarlo y poder estar trabajando de manera periódica en este tipo de temas. ¿Cuántos encuestados fueron? En este caso fueron 2,000 encuestados en todo el estado. Es realmente para una encuesta, para un trabajo de tesis es una muestra grande, importante. ¿Qué se comprobó? Que el entorno de amigos Claro. influye en es decir, que los amigos están incidiendo en una conducta antisocial, en mal comportamiento, en drogas, ¿cómo? Sí, lo que los chicos no se mueven de manera individual, ¿no? Son grupos, o con los otros se hacen las cosas, ¿no? En la adolescencia, siempre es con los otros. Entonces, en la manera en que de los que tú encuestas y les preguntas, ¿tienes amigos que llevan a cabo conductas antisociales y que ellos también tenían comportamientos de ese tipo? Hay una fuerte correlación, entonces hay una influencia de los amigos antisociales para el comportamiento, porque son comportamientos grupales, ¿no? Esa es una. El otro punto que nos daba como resultado es que si tú ves las estadísticas oficiales y tú encuentras una gran diferencia de comportamiento antisocial entre hombres y mujeres, en el autoinforme no se da tal. Se da muy parejo la antisocialidad de hombres y mujeres, y en la medida en que la conducta se vuelve más compleja, se van separando los géneros, pero en el consumo, por ejemplo, de alcohol, en el consumo de drogas, en el bullying, por ejemplo, se da como más igualitario, un poquito arriba nada más los hombres, pero se ve que hay una participación muy igualitaria también, y si tú te vas a las estadísticas oficiales, no encuentras ese dato. Entonces, por eso lo valioso de esto es poder tener ese tipo de información y ver que también entonces hay una participación no tan acentuada solo de los hombres, sino que también de las adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esa es una cosa. Lo otro es, tú ves las estadísticas oficiales y tú te encuentras que el delito o la conducta antisocial mayormente es el robo, ¿no? Es el patrimonial, pero cuando tú revisas las estadísticas te encuentras que esa no es la de mayor, sino es todo aquello que tiene que ver con causar daños en las cosas, en las personas. Entonces, he ahí lo valioso del instrumento y de poder tener esta información. Además, la encuesta y el instrumento está hecho para probar hipótesis, para probar teorías. Y entonces ya hay un marco conceptual a partir del cual, y de teorías criminológicas, a partir del cual se diseña el instrumento, y a partir de los datos tú puedes probar hipótesis, puedes probar teorías. Por ejemplo, una de ellas es precisamente el autocontrol. El autocontrol es uno de los elementos que está de alguna manera presentando una fuerte correlación en todos los estudios criminológicos sobre antisocialidad. Y entonces, si tú vas, ¿y qué tienes entonces que trabajar? Te preguntas. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué tienes que trabajar para cambiar eso? Bueno, pues tienes que trabajar empatía, por ejemplo. ¿Sí? Tienes que trabajar colaboración entre los chicos, tienes que trabajar una serie de elementos que efectivamente si tú dices, esto es lo que está pasando, entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar eso? Y bueno, hicimos un trabajo posterior a esto en una secundaria, precisamente para el desarrollo, a partir de un programa además probadísimo en muchas partes del mundo, y es el desarrollo de conducta prosocial. Y entonces ahí tienes que trabajar, entre otras cosas, resolución de problemas. No saben cómo resolver un problema. Y entonces una de las hipótesis ahí también es que la resolución de los problemas no está con que ellos no lo piensan. Sí lo piensan, como todo mundo pensamos. El asunto es cómo llevarlos a que
hagan el razonamiento en el sentido de consecuencias que van a tener, y estuvimos trabajando con ellos y nos hace cuenta que nos concentraron a los VIP de la secundaria, ¿no? O sea, los más tremendos, los más difíciles, y hicimos antes una evaluación psicológica sobre conducta antisocial, capacidades, etcétera, y posterior al programa. Y no te voy a decir que fue el 100%, pero yo digo, si logramos modificar a unos cuantos, si podemos cambiar la vida de unos cuantos, porque el gran riesgo de esto es que esto se vuelve un estilo de vida para los chicos en la adolescencia. Y si se vuelve un estilo de vida, quiere decir que va a ser un delincuente, pues, ¿sí? Entonces, a mí me parece que el sistema escolar tiene una gran posibilidad de hacer cambios. Porque si tú ves las familias de estos chicos, son familias desestructuradas, son chicos abandonados. O sea, ahí es muy difícil hacer cambios. ¿Y desde dónde los haces? Pero claro, si tú los concentras en un sistema, en una secundaria, y trabajas algunos temas con ellos, las posibilidades son enormes. Hay que llevarlo esto a la autoridad, ¿no? Digo, la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Salud Mental, yo creo que estarían muy, de alguna manera, interesados, ¿no? En llevarlo, ¿no, doctora? Sí, y claro, estaremos sí, dándole mucho seguimiento a la doctora Luz María Durán Moreno, la conducta antisocial a partir del autocontrol y la influencia de los amigos. Te invitamos a colaborar en Proyecto Puente. Excelente. ¿Sí? Traes muchos datos, no tenía el gusto, y traes muchas información que nos puede ayudar a... Muy bien. Esto, ¿sí? Ok, aceptado. Ya la amarramos. Felicidades para el Unison. Qué buen estudio. Gracias. Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Presentó el divulgar del quehacer científico aquí en Proyecto Puente.